Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el verso 3, habla de un imperativo que nosotros debiéramos de trabajar hoy. Y yo quiero que nuestras mentes y nuestro corazón, hermanos, hoy estén tan atentos como lo han estado durante el tiempo de la alabanza, de la oración, durante el tiempo en que hemos estado compartiendo esto. Abramos ese espacio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 3, dice lo siguiente, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pero quiero enfatizar que pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Este texto a nosotros nos lleva a que Dios nos está solicitando que utilicemos nuestra voluntad. Recuerden que nosotros somos un ser integral y que somos espíritu, alma, cuerpo. Por lo tanto, dentro de todo esto que nosotros hemos sido constituidos, lo que nosotros somos, hay una voluntad, hermanos. Y la voluntad es algo que Dios nos solicita a nosotros que usemos. Utilizamos nuestra voluntad, porque la voluntad de Dios es también vuestra santificación. Ahora, se habla de la voluntad de Dios perfecta y la voluntad permisiva de Dios. Ahora, nosotros tenemos que establecer como una plataforma que la voluntad de Dios es una. Dios no tiene 5 voluntades, es una. Por razones de estudio, por razones de aprendizaje, nosotros dividimos en alguna medida y hablamos de la voluntad perfecta más la voluntad permisiva de Dios, que al final la voluntad permisiva, y aquí es donde yo quiero que hagamos una apertura en nuestra mente, en nuestro corazón, porque la voluntad permisiva de Dios es aquellas cosas que nosotros hacemos, que nosotros eventualmente decidimos hacer y que muchas veces va contraria a la voluntad perfecta de Dios. Sin embargo, cuando al final de ese camino, cuando la voluntad que nosotros llamamos permisiva, que es los criterios y las formas en las que yo me conduzco, al final también van a calzar con la voluntad perfecta de Dios. Lo pongo de primicia y lo desarrollamos en el momento que estemos más adelante dentro de la estructura que traigo del bosquejo. Lo puedo decir así para que lo captemos. Al final, la voluntad permisiva de Dios para con nosotros es el juicio de Dios, el justo juicio de Dios para que Él cumpla su voluntad. ¿Es claro? No. Ok, vamos a ver. Resulta que el pueblo de Israel tenía un rey, y el pueblo de Israel, el rey de Israel era Jehová. Jehová era el rey de Israel, el Dios de los ejércitos de Israel. Jehová era el rey. Sin embargo, aparece en el libro de Samuel, el pueblo pide un rey y solicita y le dice: Samuel, queremos un rey, queremos a Saúl como rey. La voluntad de Dios era que Él era el rey sobre ese pueblo. La parte de la voluntad permisiva fue en donde Dios le dijo: Samuel, usted no se preocupe, voy a permitirles, no voy a estorbarles en la decisión que quieren. Si quieren un rey, que tengan un rey. Y ustedes saben cómo fue la historia. Saúl salió un día a buscar los asnos de su papá y regresó siendo rey. Moraleja: cuando usted sale de su casa, posiblemente usted no se da cuenta de que hay algo que usted pudiera regresar siendo. Este salió buscando los burros y encontró un pueblo. Se encontró como rey y como profeta. Esas son las cosas que Dios hace. Es solo el paréntesis. Pero me doy a entender, hermanos, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, versus la voluntad permisiva. Aquellas cosas que Dios permite que yo haga.
¿Recuerdan otro ejemplo? ¿Se acuerdan? El hijo insistía en que tenían que darle la herencia. La voluntad de Dios era que el padre diera su herencia en un momento preciso, en un momento adecuado. Él la solicitó, el hijo la pidió, el padre se la dio. El justo juicio de Dios hace que la voluntad permisiva de este hombre actúa de tal manera, el padre le da su herencia y ustedes conocen, este hombre salió de su casa para ir a comer con los cerdos. Moraleja, Saúl sale a buscar animales y regresa al pueblo. Este hombre sale de una casa poderosa y va a los animales. Esto tiene mucho que decirnos a nosotros, iglesia. Nosotros somos hijos de Dios. Usted y yo tenemos que saber dónde está y dónde está nuestra voluntad. Tenemos una responsabilidad enorme y esto es lo que en primera instancia la Escritura nos dice, que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, pero también nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Nuestra santificación, esa es la voluntad de Dios. Ahora, la santificación es el proceso que comienza en la conversión del pecador, por medio del cual el Espíritu de Dios nos enseña que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Esto es parte del proceso, es un proceso que continuará durante toda nuestra vida. Es decir, usted no logrará toda la santidad aquí. Usted tendrá que saber que nosotros día a día, cada día trae su propio afán, bástale cada día su propio mal. La santidad es un paso a la vez, la santidad es un día. Como sus misericordias nuevas son, la santidad también establece día a día. No lo vamos a lograr todo aquí. Aquí todavía estamos sujetos a debilidad. Sin embargo, hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender y aprender para poder vivir dentro de la voluntad de Dios. Hermanos, se suele hablar de nuestra santificación en 3 fases. La santificación es un aspecto posicional, es un aspecto que tiene que también ser progresivo y tiene que ser final. Es decir, hay una parte que es legal. Por lo que Él hizo, soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Por la obra de Cristo soy santo. Esa es mi posición, esa es mi parte legal. De otra manera, yo también tengo que ser vivencial en mi santidad. Yo tengo que tener el reflejo de mi vivencia de santo, porque somos santos. Apartados de Dios significa, hermano. Y la voluntad de Dios es la santificación, que yo me santifique a mí mismo. La Biblia está llena de textos, hermanos, donde dice, usted tiene que ver cómo se autoministra. La santidad es una forma en la que usted puede autoministrarla. Cuando usted se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue. Cuando usted se niega a hacer y tener una voluntad permisiva y acepta la voluntad de Dios. Dentro de todo esto, a veces nosotros, hermanos, la diferencia tiene que empezar a darse y entenderla. Nosotros podemos y tenemos la capacidad de decidir cosas. Pero cuando usted decide cosas es porque definitivamente, si no están acorde a la voluntad de Dios, lo que usted está haciendo es estableciendo el justo juicio. Dios permite que las cosas sucedan para que usted y yo nos demos cuenta que hay algo mejor, pero que muchas veces nosotros, como Dios no obliga, sino que invita, nosotros tenemos que ir aprendiendo en el camino. Por eso se aprende por obediencia o por experiencia. Cuando hablamos de la santificación, entonces hablamos de la posición que nos dieron en Cristo, la vivencia y lo que nosotros hemos de llegar a ser en el tiempo final. El apóstol Pablo dice que mire que nadie le desvíe de la manera de vivir, porque nosotros necesitamos llegar hasta el final. Muchas veces no es como se empieza, es como se acaba. Y a veces el cristiano está muchas veces dejando de lado, no vuelvan a ver, dejando de lado, un pastor que pasó por ahí, él me saluda, dejando de lado muchas cosas que son formas de voluntad de Dios. Por ejemplo, hermano, y quiero rayar en eso, porque esto es para nosotros los grandes beneficios. Orad sin cesar. Bendiga, porque Dios te ha bendecido. Dar, hermanos. Congregarnos. Somos llamados a
a amarnos los unos a los otros, dejarnos de señalarnos, de criticarnos, es amándonos. La Biblia nos llama a nosotros a que tengamos una mente pura, un corazón puro, un corazón contrito, humillado. Aleluya. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y vamos a ver, hermanos, entonces, que la voluntad de Dios no te llevará donde la gracia de Dios no te proteja. ¿Podemos leer eso, hermanos? Sí. 1, 2, 3. La voluntad de Dios no te llevará donde la gracia de Dios no te proteja. Hermanos, esta es una de las grandes verdades. En la carta a los tesalonicenses el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero la voluntad de Dios no te va a llevar donde la gracia de Dios no te protege. Hermanos, porque la voluntad de Dios es como es buena, es agradable, es perfecta. A veces nosotros fallamos en esto porque Dios en su voluntad permite que nosotros pasemos por eventos, que pasemos por situaciones que no las entendemos y que muchos caen en la decepción y que muchos caen en la frustración, ¿verdad? Porque no somos muchos, frustra, porque hay muy poquitos, porque no tenemos, porque otros sí tienen, porque yo no lo tengo. Es decir, y la voluntad de Dios muchas veces es que nosotros tengamos lo que Él quiere que tengamos, que seamos los que Él quiere que seamos. Tenemos que entenderlo, iglesia, y necesitamos comprenderlo de esa manera. Dios está trabajando, Dios no se ha equivocado. Entonces, en medio de esto, nosotros tenemos que hacer una revisión porque nosotros tenemos una voluntad interna y está estructurada de esta manera, hermano. La voluntad interna de nosotros reúne 3 aspectos que son vitales. Número 1, el primer aspecto es que nuestra estructura en la parte de voluntad tiene un propósito. Voy a ponérselos así, hermanos, que es lo que yo he aprendido y no lo sé todo porque estudiar esta parte de la mente a mí me ha interesado, me ha gustado, pero la voluntad escrituralmente aparece en diferentes términos. A veces es el corazón, a veces es el alma, ¿verdad? Entonces, a veces son la parte emocional, sentimental, ¿verdad? Algunos se arriesgan a dividir que en el alma están los sentimientos, emociones, ¿verdad? Etcétera. Yo no me animo a hacer esa división por algunos criterios. No tengo problema si estuviera ministrando a alguien que apenas está recibiendo a Jesús en su corazón, pero una iglesia tan linda y amplia y tan inteligente como son ustedes, al final no cabe el criterio, más bien es profundizar. Cuando hablamos del propósito, hermanos, lo que estamos diciendo entonces es que definitivamente el propósito es aquello que va a llevarnos a una finalidad. Y vamos a verlo ahorita, porque dentro de la estructura de la parte de la voluntad, usted tiene una voluntad. Así te dejó Dios y así me dejó Dios. Los pensamientos usted los procesa. Si usted quiere que yo le caiga mal, solo tenga un pensamiento que yo le caigo mal. Sencillo, y te caeré mal. Y usted no encontrará ninguna razón. Y cuando alguien le pregunte, ¿pero por qué le cae mal? Es que me cae mal. Es igual en todo lo que hacemos. Es que en el matrimonio a mí ya no me gusta eso. ¿De dónde salió ese pensamiento? Es que me pasó. No, es que usted procesó un pensamiento que también puede revertirlo, que puede llegar a buenos acuerdos, que puede también cortar cuando hay que cortar, dejar cuando hay que dejar, atraer cuando hay que atraer. Esa es parte de tu voluntad, de propósito. Y la voluntad también en estructura tiene determinación y también tiene decisión. Son cosas que a Dios nos las dejó a nosotros, hermanos. Dios nos entregó a nosotros un paquete con todo esto, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en donde usted tiene una gran responsabilidad, porque nosotros somos participantes activos de la obra de Dios. Nosotros somos participantes activos de lo que Él ha hecho. Hermanos, nosotros somos un fenómeno, diría que el argentino. Eso es un fenómeno, pero un fenómeno de verdad, hermanos, que nosotros, por eso es que los justos juicios de Dios, y por eso es que Dios escogió que en el hombre, que en nosotros, que en la raza humana se estableciera el evento más extraordinario que nunca ha acontecido ni volverá a repetirse. Es que Cristo
siendo Dios, vino a través de Cristo Jesús para mostrarse a los hombres y para redimirnos de la maldición, de la muerte y del pecado, para que ahora Cristo en nosotros sea la esperanza de gloria. Esta es la voluntad de Dios y nosotros por eso somos gente extraordinaria. Somos gente demasiado inteligente. No hay gente tan inteligente como aquella que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No hay gente tan inteligente como aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo, porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nuestra vida, nuestra parte física, nuestra parte emocional, nuestra parte conductual, nuestra parte financiera, todo funciona, hermanos, porque Dios nos hizo aptos. ¿Cuántos dicen amén? Esto es maravilloso, hermano. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Tenemos nosotros entonces que ver qué hacemos con aquellas cosas para sacar y desarrollar en nosotros áreas que no las estamos desarrollando. A veces estamos metidos en conflictos emocionales, sentimentales, económicos, sociales, de santidad, porque nosotros no estamos haciendo lo que podemos hacer porque tenemos capacidad para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos de propósito, hablando de la voluntad interna, que es una estructura que nosotros tenemos, usted tiene una voluntad, yo tengo una voluntad. Dentro de esta voluntad está estructurada con propósito. ¿Qué es el propósito? Finalidad, visualizar el fin desde el principio. Bueno, nosotros tenemos la capacidad de eso. Vean, nosotros podemos visualizar hasta allá, así nos hizo Dios. Y yo sigo poniendo los ejemplos más naturales y tal vez más sencillos. Y yo siempre digo, Señor, dame buenos ejemplos para darme a entender. Hermano, pero si usted no está acostumbrado a comer carne y usted se come un plato de carne a las 10 de la noche, cuente que usted no durmió. Eso se puede visualizar. Eso usted sabrá que usted amanecerá otro día muy mal. Y que al día siguiente usted no va a querer desayunar y posiblemente en el almuerzo y después va a tener que ir al doctor o tomarse algo para ver cómo saca eso. Eso es parte de lo que nosotros entendemos y así estamos constituidos en una parte de propósito. Y de esto le podríamos hablar y podemos hablar en cualquier área. Hablemos de la parte financiera, hablemos de la parte espiritual. Hermano, si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no busca a Dios, visualice su final. Usted será una persona seca. En Cristo, seca, hermanos. Como cristiano, usted va a desarrollar un asunto que solamente es religión y usted será un religioso. Pero si usted busca a Dios, si usted busca su presencia, igualmente si usted busca desarrollar cualquier otro factor de propósito que está en nuestra parte evolutiva, nosotros vamos a llegar bien. Póngase de acuerdo con usted mismo, eso es determinación. Entonces, y la tercera es decisión. Esa parte de la voluntad, que tenemos una voluntad interna, está definida por propósito, por determinación y por decisión. Es la acción volitiva sobre el terreno emocional o racional. Yo decido cómo me conduzco, yo decido cómo camino, yo decido qué hago. En mi parte evolutiva, en mi parte emocional, en mi parte racional. Es mentira, usted no se muere porque el otro se murió. El adagio popular dice, usted entierra a los amigos, pero no se entierra con ellos. Usted no, si usted se pone sobre la voluntad de Dios, en la parte estructural de tu voluntad, usted encuentra, hermano, que es poderoso. No te va a vencer nada si usted lo cree. Porque si usted no lo cree, hermano, de ahí usted piensa que usted está viviendo ahí un montón de mariposas volando aquí a su alrededor, hermano. Si usted puede ver, a otros ven que la señora le está dando vuelta y la señora está en la cama con él, pero sigue viendo cualquier cosa, celos infundados. ¿Aló? Entonces le da un susto a usted de quedarse solo. ¿Y qué si es la voluntad de Dios? Pero sin embargo usted en su parte evolutiva puede accionar y usted puede decir, no, yo tengo en el terreno emocional, yo tengo mi parte, yo puedo hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque hay materia, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí, amén? Amén. Y podemos, hay poder en Jesús, hermanos, hay poder en su palabra. Amén. Hay poder en Jesús.
Cuando se habla y cuando hablamos, hermanos, de utilizar nuestra voluntad y de hacerlo de manera de verdad, dentro de esta parte que nosotros el Señor nos permite, estamos diciendo que la voluntad se hace referencia a ese propósito de Dios, que la voluntad de Dios es aquello que debemos obedecer y también que la voluntad de Dios es una referencia a lo que complace y agrada a Dios. Voy a repetir esto, hermanos, amén. Lo primero es que la voluntad de Dios hace referencia al propósito de Dios. Dios te creó y me creó con una voluntad. Usted vino aquí, es más, yo le voy a decir para que vean que casi profeta. Voy a decirle qué hizo usted. Usted estaba acostado y se levantó. Le da risa, pero eso es posible, ¿no? Después desayunó, se bañó y después empezó a correr a ver qué ropa se ponía, abrió su closet y dijo: no tengo nada que ponerme porque tiene 50 camisas, 20 pantalones, 30 blusas y cuesta mucho escoger así. No, digo yo. Al final ese es el proceso y después usted decidió y usted dijo: yo voy a ir a la iglesia. Lo primero fue: voy a ir a la iglesia. Bueno, hay hermanos que nos adelantan en los procesos. Pero es una decisión, hermano. Es una decisión de la voluntad de Dios. Que usted diga: no, yo me voy para la iglesia. O igual yo me voy a pasear o me voy a donde sea. Al final es una decisión. La voluntad de Dios hace referencia al propósito de Dios. La voluntad de Dios es aquello que debemos obedecer. Eso es lo segundo, que la voluntad de Dios es aquello que debemos obedecer. Y lo tercero es que la voluntad de Dios es una referencia a lo que complace y agrada a Dios. Ahora vamos a ver qué es, hace referencia al propósito de Dios. Lo primero que debemos tener presente, es decir, la voluntad de Dios, es que estamos hablando de aquellas cosas que Dios lleva a cabo, es decir, sus propósitos eternos. La voluntad de Dios, que es la voluntad que es buena, agradable y perfecta, es que tiene un propósito, hermano. Y dentro de todo esto, el propósito de Dios se va a cumplir. Hace referencia a que el propósito de Dios en este caso es la santificación. El propósito de Dios es que usted no use la voluntad permisiva, porque usted puede hacer todo lo que quiera. Usted puede ser un creyente hablando como un vulgar. Usted puede ser un creyente viendo pornografía. Usted puede ser un creyente siendo infiel a su mujer o a su hombre, a su esposo. Usted es un creyente escogiendo lo que Dios nunca escogería para usted. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hermano, es que me gusta. ¿Por qué? Porque aprendo, porque sé que también yo tomo decisiones y a veces no tomo las mejores decisiones. Pero si nosotros ministramos al pueblo y usted se autoministra, usted y yo, y podemos salir de aquí diferentes en el sentido en que usted y yo tenemos una voluntad que usted la manda. Usted nunca se le ocurre echarle la culpa al diablo de aquellas cosas que son sus decisiones. Nunca piense que Dios es tan malo, que su matrimonio está tan mal, porque seguro Dios, quién sabe qué hizo con nosotros. No, usted tomó una decisión juntamente con su esposo. Yo tomé una decisión. Al final Dios, como es bueno, aún en nuestra infidelidad Él permanece fiel. Él nos permite a nosotros, pero nosotros tenemos que estar atentos porque la consecuencia sí viene. Por eso Dios trató con el pecado en la cruz del Calvario, no con la consecuencia. La consecuencia es tuya, es mía, de tus pensamientos y de los míos. Amén. Amén. Nosotros compartíamos con alguna gente allá y le decía: es que yo tengo 30 años de casado. Es 30 años de casados, 30 años. Pero esto ha querido y ha requerido de una posición mental. Y yo podría hablar maravillas de esta señora. Vieran hablando inglés, hermano. Eso tengo que contárselos en otro momento porque eso fue un poder. Eso fue un poder. Eso fue un poder. Yo decía, si es otra prédica, yo decía: no, yo estoy chiquitito en esto. No. Disfrutamos, tuvimos que valernos del Espíritu Santo, hermanos. Tuvimos que valernos de la gracia de Dios porque, ¿verdad? Más o menos era como, nos dice una señora ahí que nosotros le decimos: no speak in English, sorry, no sé qué. Entonces ella dice: ok, con señas. Era más o menos como allá, ajá, aquí, ajá. Y entonces pura vida. Entonces, y doña Vivian, como es tan buena en la parte de las manos, excelente traductora. Pero, hermanos,
nosotros tenemos esa capacidad, nosotros tenemos esto, tenemos algo que Dios nos puso, tenemos esa capacidad, una capacidad que aparece y que hace referencia al propósito de Dios. Cuando afirmamos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, estamos diciendo que el propósito de Dios es hacernos santos. Es decir, y Dios no nos da más de lo que no podemos llevar. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Bueno, el apóstol Pablo también habla y empieza diciendo que estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses 1:16. Ahora, cuando hablamos del propósito de Dios es esto, hermanos. Leámoslo por favor juntos. A mí me gusta, perdón, voy a hacer la aclaración. Me gusta que ustedes me ayuden a leerlo porque entiendo que la parte del aprendizaje muchas veces es cuando lo veo, lo digo y lo escucho y ojalá lo escribo. Esto pues así somos constituidos, aprendemos más, ¿ok? Y no nos dormimos. Entonces, contamos 3, 1, 2, 3. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios permite es necesario. Entonces, ¿cuál es tu situación en esta mañana? ¿Cuál es la situación y la circunstancia que usted está viviendo en este día? A esto hay que ponerle que todo lo que Dios hace es bueno. Si yo estoy pasando por una crisis emocional, sentimental, matrimonial, de dineral, para que calce. Yo tengo que entender que todo lo que Dios hace es bueno, que todo lo que Dios permite es necesario. Hermanos, a esta conclusión tendremos que llegar cuando esto sea revelado, que está ahí en Job capítulo 2 verso 10. Cuando esto sea revelado, hermanos, la incertidumbre de mi vida concluirá. Los temores de mi vida concluirán. Cuando mi voluntad pueda afinarse de tal manera a esto, entendiendo que todo lo que Dios hace es bueno, viviré confiado, creyendo. No temeré a nadie. No temeré a 10 millares de gentes que hicieran sitio contra mí. Esto es lo que el salmista decía. No temeré porque Dios es bueno, porque lo que Él permite es necesario. Esta mujer es lo que yo necesito para crecer. Esta mujer me necesita a mí para crecer. Esta iglesia es lo que yo necesito para crecer. Mis hermanos son lo que yo necesito para crecer. Este país es lo que yo necesito para crecer. Esto revelado es poder de Dios. Esto revelado es poder de Dios. Porque entonces mi voluntad empieza a afinar y empieza a hacer y empieza a concluir. Igualmente en la voluntad hay otras cosas. Y vamos a verlo, hermanos. Dios está llevando a cabo todas aquellas cosas. Por eso Pablo dijo que el que estaba persuadido, Pablo estaba concreto que iba a empezar algo. Hermanos, qué triste es que a veces en el cristianismo nos sintamos tan poco, que nos sintamos tan bajos, que nos sintamos tan down, que nos sintamos que sí hay respuesta, amados, y está en usted, está en usted, está en usted, está en usted porque Él ya lo hizo. Porque Él ya lo hizo, porque Jesús lo hizo, porque Jesús lo hizo, porque Jesús lo hizo. Y Jesús no va a venir a hacer lo que Él ya hizo. Le toca a usted. Dígalo, hermano, dígaselo. Me toca a mí poner abajo, entender que todo lo que Dios está haciendo es bueno, hermanos. Sí, hasta el cáncer también. Sí, mi necesidad, sí, también. Sí, mi también. Si yo me someto a Dios. Si yo entiendo que Dios tiene un plan y un propósito para mí. ¿Qué es lo que estamos hablando? Hace también el segundo aspecto con respecto a esta parte de la santificación, que es la voluntad de Dios, y no usar mi voluntad permisiva, implica que hace referencia a lo que Dios espera de nosotros. Hermanos, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Yo lo puse en una frase y otra vez, por favor, leámosla para ser más explícito. 1, 2, 3. Debemos entender que Dios no se equivoca. Todo pasa por algo. Ay, hermano. Se pelearon sus hijos, pasa por algo. Tuvo un accidente, se pasa por algo. Usted no está,
pasa por algo. Debemos entender que Dios no se equivoca. Usted está en el lugar donde Dios te tiene porque usted también es participante activo. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que hacer teología, doctrina, hermanos. ¿Ok? Y eso es importante. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque yo también tengo y debo entender los principios bíblicos espirituales. Bueno, cuando yo tengo y digo, yo debo entender que Dios no se equivoca, esa es una verdad. Y que todo pasa por algo, eso es la verdad de Dios. Sin embargo, yo tengo que entrar en mi parte evolutiva, en mi parte de voluntad, en la que Dios me dejó, en mi parte inteligente, y entender por qué hay ciertos patrones conductuales en mí que están operando en lo que la cosa no me sale mal. Porque yo no puedo entonces decir que fue que Dios me agarró y me hizo comerme el 1,5 kilos de carne a las 10 de la noche. No, yo tengo que ser inteligente y saber que yo tomé una decisión, que yo estoy pasando por un proceso digestivo terrífico y terrible porque yo desobedecí a las cosas naturales de Dios y yo usé mi voluntad. Que en medio de las relaciones interpersonales yo vivo procesos porque yo tengo mi forma de ser. Y si a mí no me gusta que aquello sea así y a la otra persona le gusta que sea así, yo tengo que ver dónde está mi límite y dónde respeto. Y si no, entonces tengo que ver qué hago. Pero si no me encuentro con un problema, pues entonces voy a pelear con mi esposa porque a mí no me gusta como es ella y a ella no le gusta como soy yo. Por supuesto, porque somos diferentes, mujer y hombre. Pero yo sé que Dios apunta a su voluntad y yo puedo estructurar y hacer cosas y hacer cambios, hermanos. Porque entonces inteligentemente entiendo que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, también se adapta a mi vida. Y que yo tengo que saber de dónde viene eso, hermano. Si algo huele mal, usted tiene que saber de dónde salió. ¿Aló? Este segundo lugar, decir que la voluntad de Dios es nuestra santificación, hace referencia a lo que el Señor esperaba de nosotros, hermanos. Esto es lo que se desprende después de una lectura natural del pasaje que estamos estudiando, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de nosotros sepa cómo poseer su propio vaso de santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, dice, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en ese asunto, porque el Señor es el vengador de todas las cosas. Como también antes os lo dije y advertimos solemnemente, porque Dios no nos llamó a impureza, sino a santificación. Y el asunto de santificación no es solamente un asunto sexual, es un asunto de moralidad, es un asunto de economía, es un asunto de la vivencia cristiana, es un asunto de ver cómo me interrelaciono con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis jefes, con la gente del trabajo. Todo tiene que ver con esto, hermanos. Si yo soy una persona que estoy llevándome a la santificación, entendiendo que Dios no se equivocó y que todo pasa por algo, hermano, por eso es que usted está trabajando ahí. Por eso es que usted tiene la familia que tiene. Dios no se ha equivocado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No los veo así como muy amenes. Ahora, no los veo muy amenes, dije yo. Tienen que... Hay una iglesia que se llama allá la Roca de Salvación. Roca de Salvación. Es una iglesia y entonces le dije, doña Vivian, lista para ir a la Roca de Salvación. Es que es una experiencia. Yo tenía que predicar en la mañana, en el culto de la mañana, pero ese culto es de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Y vieras, no, ese día todo el mundo ayuna en la iglesia y después ellos regresan a las 6 de la tarde para tener su culto de noche, hasta las 10 de la noche. Esas gentes, y están, a mí me llama, yo le dije, doña Vivian, ponle atención a los chiquitos. Los chiquitos danzaban, cantaban, oraban, 4 horas ahí, no se movieron, van un momento a escuela dominical, 45 minutos, y los retornan de nuevo. Y yo predicaba, y otra vez predicaba, y cantábamos, y alabábamos. Es una experiencia y uno dice, Señor, ¿qué es el corazón de esta gente? ¿Qué es el corazón de esta gente? ¿Qué es el corazón de esta gente?
cómo su voluntad se afina de tal manera. Ellos creen que el domingo es el día del Señor y lo usan para eso. Y está bien. No. Yo creo que también no es solamente estar en el culto, ¿verdad? Pero ¿por qué les cuento esto? Porque ¿verdad que se requiere de mucha voluntad? Se requiere de mucha fuerza, voluntad y energía para estar ahí. Doña Eva salió casi mareada. Pero, hermanos, vamos a lo tercero. Hace referencia a lo que agrada a Dios. La voluntad de Dios hace referencia a lo que agrada a Dios. Juan Calvino decía, escuchen esto con mucha atención, que una vez que Dios nos ha expresado su voluntad, lo razonable es que su voluntad sea nuestra única ley. Es decir, este hombre Juan Calvino decía que conocer su voluntad debe movernos a obediencia. ¿Usted conoce cuál es la voluntad de Dios para usted? Muévase a obediencia. Muévase, movámonos a la obediencia. Nosotros tenemos, hermanos, que articular muy bien este asunto porque Dios nos dejó a nosotros con una mente muy particular. Hace referencia a lo que agrada a Dios. Decir que algo es la voluntad de Dios no solo lo expresa lo que Dios está llevando a cabo, lo que Dios espera de nosotros, sino también en lo que Él se deleita y se agrada. Dios se deleita y se agrada. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, hermano. Esa gente de Roca Salvación saben qué es eso. En el domingo ellos tienen 8 horas para el Señor. Gracias a Dios que nosotros tenemos nuestro tiempo también. Yo tengo mi criterio personal con respecto a eso. Respetuosamente, porque yo sé que nosotros vivimos en comunión del Espíritu. Si andamos listos en la voluntad que Dios nos ha permitido tener, en esa estructura mental que tenemos que variar, que tenemos que cambiar, porque nosotros a veces vivimos amargados, vivimos desaforados, vivimos en angustia, vivimos en muchas cosas porque nosotros no hemos entendido que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, que hay cosas que yo puedo superar. Hermanos, a mí la tristeza no me va a ganar y yo soy uno de los que lloro. Yo lloro por la iglesia, yo lloro por situaciones, pero la tristeza no me gana en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha cambiado mi lamento en baile. Y si Él me salvó, yo vivo y yo voy, y donde sea que esté yo soy así. Doña Vivian también pudo experimentar eso. Ahora así soy, como soy ella soy aquí. Brinco, grito, salto y digo y todo. Porque ese soy, porque estoy feliz como soy, porque yo me amo, porque me quiero mucho. Y aquí es donde Dios tiene que tratar y trabajar con nosotros, hermanos amados, también. Porque al final Dios tiene algo importante. Va a la tercera y la última, que es, leamos esa. 1, 2, 3. Dios, que tu tiempo sea mi reloj y tu voluntad mi camino. Que tu tiempo sea mi reloj y tu voluntad mi camino. Hace referencia a lo que le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros andemos en el tiempo de Él. Dios quiere que nosotros andemos en el tiempo de Él, hermano. Yo con esto que estoy diciendo, les estoy diciendo, no es fácil. No es fácil vivir situaciones. No es fácil vivir en algunas adversidades. No es fácil a veces vivir en nuestra parte conyugal. A veces no es fácil. A veces es muy fuerte. A veces es muy difícil. A veces es muy difícil ser mamá, ser papá, ser hijo, ser hija. Es muy difícil. Pero nada es imposible para Él que nosotros no podamos llevar adelante. Es nuestro reto de fe, hermano. Es nuestro reto de santificación. Es nuestro reto de cambiar, hermanos, de pensamiento y colocar los pensamientos de Dios en medio de nosotros. Porque este argumento es el argumento que Dios quiere. Esto le agrada al Señor. ¿Qué le agrada, hermano? Lo que le agrada al Señor es esta forma en la que yo puedo vivir. Que tu tiempo sea mi reloj y tu voluntad mi camino. Si el camino de Dios no está trazado en la vida de nosotros en cada momento, hasta para ir al baño, perdón por la expresión, hermano, usted y yo estamos fuera.
Y por eso entonces todo se convierte en una queja. Dios sí nos ama y nos ha hecho tan inteligentes, amados. Nos ha hecho tan inteligentes para cambiar, para transformar, para la renovación de nuestra mente, de tal manera que viva en la quietud. Y si tengo que llorar, lloraré. Si tengo que saltar, saltaré. Si tengo que rendirme, me rendiré. Si tengo que gozarme, me gozaré. Pero sé que todo lo hago y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo tengo una participación activa. Te toca a ti, me toca a mí. Amén. Hermanos, conclusión. Por lo tanto, decir que la voluntad de Dios es nuestra santificación es una referencia a tres realidades. La primera es que el propósito de Dios se está llevando a cabo. ¿Podemos decirlo? Digan, el propósito de Dios se está llevando a cabo en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud. Se está llevando a cabo. Yo quiero que usted y yo salgamos de aquí con eso, hermanos. Porque no lo merecemos. Porque el sacrificio fue mucho, una vez y para siempre. Dos. La segunda es que es algo en lo que debemos estar ocupados. La voluntad de Dios es algo en lo que debemos de estar ocupados. Yo cuando converso con Ani aquí, que es la parte que conversamos, la parte de las finanzas, y si tenemos, no tenemos. Entonces yo le digo, Ania, ¿verdad? Dios sabe, Dios todo lo sabe, Ania. La voluntad de Dios se va a cumplir, Ania. ¿Por qué, hermanos? Porque son cosas en las que uno pudiera caer, y no es que yo cuando me paro aquí a decirles eso, no es que yo no paso por momentos difíciles, ni momentos críticos. No, yo también me enojo, yo también sufro, yo también me pongo a veces ahí medio down. Pero nos levantamos en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué es lo segundo? Repitámoslo. Lo segundo es que es algo en lo que debemos estar ocupados. Y lo tercero es lo que deleita y complace al Señor. Es decir, hermanos, cuando de verdad nosotros vivamos ocupándonos en la voluntad perfecta de Dios, las cosas operan para bien. No habrá crisis mayor que el poder de Dios. Habrá crisis, pero no mayor. ¿Habrá circunstancias? Sí, no mayores que el poder de Dios. ¿Habrá situaciones adversas? Sí, pero no mayores que el poder de Dios. ¿Habrá situaciones muy difíciles de arreglar? Sí, pero no mayores que lo que Dios puede operar. Amén. Y yo quiero que usted y yo nos pongamos en pie. Por favor, nada más póngase de pie, no se distraiga más, porque yo quiero que hagamos algo. Y esto que hagamos es que hagamos su voluntad. ¿Dónde está el gran secreto? Y creo que así yo lo hago, o por lo menos es lo que Dios me ha permitido revelarme. De estos hombres de Dios, de estos que vivieron en santidad, de estos que vivieron hasta el final. El apóstol Pablo decía, sé vivir con escasez, sé lo que es tener abundancia, pero en todo sea el nombre del Señor glorificado. Amén. Pedro sufrió, murió de una forma así, todos los discípulos, pero la iglesia vivió, hermanos, la iglesia subsiste. Hoy Dios tiene de verdad algo que mostrarnos si queremos nosotros adecuar nuestra voluntad a su voluntad. Recuerden, la voluntad permisiva es aquella en lo que Dios permite para sus justos juicios, para que sean ejecutados. Cuando Él ve que usted y yo ya tenemos llenito todo para ser disciplinados, Él dice, pues entonces, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Hágalo. Es tu voluntad permisiva, la permito para que ese sea mi justo juicio. Esto tenemos que entenderlo, hermano, porque si no usted va a entrar en una confusión con la voluntad de Dios, porque hay gente que cree que la voluntad de Dios es todo lo bueno.
Y por supuesto que al final es todo lo bueno, porque en Él, en nosotros está operando el Espíritu. La santificación y la santidad es un camino que usted y yo tenemos que recorrerlo. Y la forma en que Dios nos mete en santidad muchas veces es a través de aquellas cosas que yo he decidido hacer. Y entonces al final Dios me dice, bueno, permitido. Ahora sí, ¿la consecuencia cuál es? Vamos, camine, 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 camine. No es un castigo, es la forma de que Dios nos forma. Es la forma en que Dios nos forma hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, amén. Y este sí quiero que lo leamos 2 veces, hermanos. 2 veces y que penetre en nuestro corazón y oramos y terminamos. 1, 2, 3. Cuando vivas en el Espíritu, verás la vida desde el punto de vista de Dios. Otra vez, cuando vivas en el Espíritu, verás la vida desde el punto de vista de Dios. Hay una segunda parte de la voluntad de Dios. La vamos a exponer Dios primero la próxima semana, si así el Señor nos regala vida. Y si no, nos vemos allá. Pensemos en esto, hermano. Cuando vivas en el Espíritu, verás la vida desde el punto de vista de Dios. Cuando esta palabra, cuando vivamos en el Espíritu, para nosotros hoy también implica entender que yo tengo una voluntad. Y yo quiero que ahora, si usted así lo cree en fe, ¿verdad? Adjudicando que nuestra parte evolutiva está en nuestra mente, o en nuestro cerebro, que de verdad si usted así lo siente y lo quiere hacer, no pasa nada. Si no se hace, pero pudiera hacer algo, ¿verdad? Como Saúl, que salió por los burros y llegó siendo rey, y el otro salió de su casa con mucha plata y terminó siendo un animal. Pueden pasar cosas en el mundo espiritual, amados, y aquí hay algo que tiene que pasar, y yo le voy a decir que tiene que pasar. Aquí hay muchas personas, y lo digo con temor, temblor y en nombre de Jesús, aquí hay muchas personas que necesitan cambiar ese aspecto de su voluntad permisiva. Es tiempo de que le dejen a Dios y que ya no le reclames más a Dios por otra cosa. Lo que tienes es la voluntad de Dios. Lo que Dios te ha dado es lo mejor para tu vida. Lo que usted y yo tenemos es lo que Dios sabe que nos merecemos, porque Él es un Dios bueno y su voluntad es buena, agradable y perfecta. No pelees más con Dios. Y cuando yo dije que oráramos aquí es decirle, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que esta voluntad, esta mente, esto que tan inteligente que nos has hecho, tome lugar en ti, tome lugar en tu palabra. Los principios bíblicos vengan a mi mente, formen, Señor, el carácter de Cristo en mi mente, en donde yo pueda llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, sabiendo, Señor, que no te has equivocado. Misericordia me acompañan en medio del caminar en tu voluntad, que no hay nada imposible para ti. Y por lo tanto, como no hay nada imposible para ti en mi mente, en mi corazón y en mi caminar, Señor, tú eres suficiente para llevarme de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre, te bendecimos en esta mañana. Toma, Señor, control de mi mente, toma control de mis emociones, de mi parte espiritual, de mi parte emocional, de mi parte física. Y si hay enfermedad, si hay necesidad de salud, en el nombre de Jesús, autoministro mi vida en esto, Señor. Suficiente es el Señor en la obra de Cristo para sanarme. Suficiente el Señor en la obra de Cristo para adecuar pensamientos de bien y no de mal en mi vida. Suficiente la obra de Cristo y la cruz del Calvario para que yo camine en santidad, porque sin esta nadie podrá ver al Señor. Suficiente tu obra, Señor, para ponerla en medio de mi matrimonio, en medio de mi familia, en medio de mi circunstancia, en medio de mi trabajo, en medio de mi necesidad. Suficiente es la obra de Cristo. En el nombre de Jesús, y mi voluntad, Señor, de compromiso, mi voluntad de acción, en el nombre de Jesús, Señor, toma lugar ahí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén, amén. Sea el nombre del Señor glorificado. Amén. Amén. Y a su nombre es gloria. Amén. Aleluya. Denle ese aplauso al Cordero. Es para Él, no es a mí.
Aleluya, gloria al Señor.